Ok, muy buenos días o tardes a las personas que están viendo este video. Yo en la actividad de sociología del día 19 de mayo de 2016, eh, decidí optar por ver lo que sería el documental en vez del capítulo. Entonces aquí estoy presentando mi video resumen mi video resumen en donde coloco mi opinión sobre el capítulo y un breve resumen de lo que son los aspectos más generales del mismo. En primer lugar, hay que presentar que Michael Moore fue la persona que desarrolló el documental Psycho, publicado en 2007. En este analiza distintos factores o digamos no solo factores sino contextos socioculturales en los cuales se establece el origen de los sistemas de salud de los países que gracias a distintos rankings tienen mejores sistemas de salud. El documental primeramente inicia con la historia del Servicio de Salud de Estados Unidos. En un principio de 1948 se estableció, gracias a los presidentes de aquella época, un sistema de salud en base a una póliza, digamos a unos seguros. Las personas que tenían el suficiente dinero pagaban por el seguro y este seguro en teoría debería cubrirles todas las necesidades que tuviesen. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la cuestión creció a que ya lo que es el enfermo no se le veía como un paciente, sino se le veía como una persona que tenía suficiente dinero para contratar un servicio. Entonces vemos una clientelización de lo que sería el modelo paciente y vemos también una mercadilización en lo que sería el sistema, o no solo el sistema, sino al don o el sentimiento de solidaridad. Entonces, esta idea se construye en base a la vida de los propios médicos de Estados Unidos. Un médico en Estados Unidos no solo es mal pagado, sino que además es bastante oprimido por el Estado. No puede dar su servicio, su solidaridad como él querría a lo que es la persona enferma, sino que se tiene que limitar a lo que la empresa de seguros en la cual él trabaja le permite hacer. Entonces vemos que distintos casos de personas, por ejemplo, una persona que tuvo una mutilación en el dedo, corazón y el índice. En el índice le cobraban $16,000 y en el corazón le cobraban $60,000 para que le volvieran a pegar el dedo. Al final no tuvo el suficiente dinero porque él trabajaba como maderero, entonces cortando distintos troncos. No le daba el suficiente dinero tanto para él, para la familia, como para gastar una cirugía de $60,000 para poder costearlo. Entonces, al final de todo esto, también, no solo el final, sino que también vemos personas con distintos tipos de cánceres bastante graves, o inclusive en etapas muy avanzadas, que no tienen servicio de salud. ¿Por qué? Entonces Michael Moore se preguntó, bueno, ¿por qué no tienen servicio de salud? Y es que distintas aseguradoras o distintos servicios o digamos seguros hacen todo lo posible para gastar el mínimo peso, el mínimo centavo posible. Entonces siempre tienen a personas increíblemente capacitadas para husmear, buscar, mejor dicho, en la historia clínica de distintos pacientes, solo para hallar un hueco que justifique que no puede obtener el tratamiento. Y aún así, aunque lo obtuvieran, nada les asegura obtener un tratamiento que sea lo suficientemente competente para tratar la enfermedad que ellos tienen. Entonces, no solo es el hecho de que las empresas busquen pagarles el mínimo posible, sino que además las propias personas ni siquiera pueden intentar conseguir un seguro, porque las mismas empresas encargadas de venderlos van a hacer todo lo posible para que no lo obtengan. Muchas veces, inclusive en gran parte del documental, había muchas personas que trabajaron en estos seguros, en los cuales decían que se sentían totalmente arrepentidos
porque sencillamente es totalmente inhumano intentar, totalmente inhumano negarle a una persona la posibilidad de curarse de su enfermedad llevándolo a la muerte. Entonces vemos en bastantes casos que lo único que sentían estos seres humanos que fueron las personas, porque de ellas no son la culpa viene muchísimo más antes y las mismas cabecillas de estas empresas. Pero ellos son las personas que se encargan de llevar a cabo todos estos tipos de acciones. Entonces, vendieron su libertad a esas empresas y se sienten culpables porque sencillamente siguen siendo seres humanos. Entonces Malcolm Moore dijo, bueno, si Estados Unidos tiene un sistema de salud tan increíblemente deficiente, malo, inhumano, que inclusive hasta las propias personas que no pueden pagar su tratamiento, se les bota en la calle teniendo su catéter intravenoso, su catéter sin que les hubiese quitado el catéter, son botados en la calle descalzos con la bata al hospital. ¿A qué es? Bueno, vaya usted y mire cómo se cura, vaya usted y mire y cómo lidia con su cáncer de etapa 4, metástasis. ¿Por qué? Porque aquí no le ayudamos. Se preguntó a Michael Moore si en algunos países. Se fue a Canadá y descubrió de que es bastante distinto la situación médica en ese lado del charco. No solo los canadienses tienen un sistema de salud, sino que además todo lo que son los tratamientos o medicamentos son totalmente gratuitos. Entonces Malcolm Moore dijo, ya esto fue establecido a finales del siglo XX, entonces todo este sistema canadiense también fue promovido por un personaje llamado Tommy. Entonces dijo, bueno, así serán en los otros países. Entonces dijo, bueno, vamos al Imperio Británico. Allá no solo cumplen con lo previamente dicho, sino que además de pagar cero de dinero, tanto en tratamientos como en cirugías, intervenciones o medicamentos, las personas que no tienen, digamos, los medios por los cuales regresar a casa, ya que, no sé, por X o Y situación, en los mismos hospitales tienen centros que son cajeros donde el dinero no entra, el dinero sale para las personas que no tienen los suficientes medios para regresar a sus casas. Entonces, estamos hablando de que en el sistema de salud británico las personas son pagadas. Para las personas se les paga para que puedan regresar sanos a sus casas después de tener distintas intervenciones médicas. Entonces, es sencillamente absurdo y lo es mucho más en París o Francia. Acá no solo son pioneros no solo son buenos y tienen todas las cosas previamente mencionadas, sino que son pioneros en la medicina ambulatoria. ¿Por qué? Porque a diferencia de países como Estados Unidos, el gobierno teme al pueblo. En cambio, en Estados Unidos el pueblo teme al gobierno. ¿De qué le sirve a Estados Unidos tener población sana, estudiada, si al final lo único que necesita es mantener el poder? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene el poder en un sistema democrático? Pues con miedo. Y entonces es muy distinto porque en teoría debería los presidentes servir al pueblo y no al pueblo al servir al presidente. Entonces esto se ve justamente ilustrado en el sistema de medicina, en el sistema médico de Francia, en el cual no solo el gobierno escucha al pueblo, sino que además son pioneros en el año 2007 la medicina ambulatoria. O sea, estamos hablando de que un médico podía ir a las 10 de la noche a tu casa a mirarte, a ponerte una inyección. Es increíble. Y no solo eso, sino que el sistema cuida también a sus ciudadanos de que las personas las madres que recientemente dieron a luz, estas se les da un año de vacaciones o los que sea necesario, inclusive a las personas que también tienen enfermedades, y la propia empresa termina pagando también. ¿Por qué? Porque el 67% del sueldo de cada individuo lo paga el Estado. Entonces vemos de que muchas personas al final tienen suficiente dinero para no solo recomponerse, comer bien, estar saludable, sino también el tiempo para descansar y pasar con las familias, con lo cual en distintos padecimientos y en distintas enfermedades no solo es el hecho de la enfermedad con la fisiopatología en sí, sino también el contexto sociocultural que engloba a la persona. Entonces, darle al paciente el suficiente descanso y la suficiente dicha para poder combatir su enfermedad hace que el entusiasmo esté por las nubes, o sea, que la persona se pueda en verdad apoyarse en todos los sentidos y ámbitos para poder curarse de su enfermedad. Entonces, Michael Moore dijo,
¿será que en Estados Unidos en verdad no hay un sistema universal de salud? Y entonces miró el desastre del 11 de septiembre de 2007 y dijo, bueno, acá estos criminales de seguramente no deben tener ni siquiera seguro de salud, debe estar por allá tiros en las calles, ¿no? Pues si así son los estadounidenses, un estadounidense promedio, ¿qué será de las personas o los criminales que le hicieron daño a las propias poblaciones estadounidenses? Solo para descubrir de que ellos tienen sistema de salud universal, intervención quirúrgica temprana y atención frente a distintas sospechas de enfermedades durante todo el día. Es absurdamente hipócrita, paradójico inclusive. Entonces dijo, bueno, si Estados Unidos es capaz de brindarle todos estos servicios a las personas que son criminales, llevemos a un puñado de personas, 10 personas o 20, subámoslos en un bote y llevémoslos a las costas o lo que son las bases militares. Fueron, y no solo no fueron atendidos, sino que fueron echados con la cola entre las patas. Entonces Michael Moore dijo, bueno, ¿cómo ahora hago para que toda esta gente enferma que está conmigo reciba su tratamiento? Y irse para Cuba. En Cuba no solo fueron tratados, sino que fueron dados de medicamentos y exámenes, y si fuese alguna intervención inclusive. Conste, importante recordar de que Cuba tiene un problema con Estados Unidos y desde los pequeños estadounidenses se les mete en la cabeza de que los cubas son la peor cosa posible, ya que son el socialismo malo. Entonces es muy paradójico pensar que donde se supone que están los enemigos, ayudaron a personas de estadounidenses, y Michael Moore solo les pidió al sistema de salud cubano que los trataran como personas normales, o sea, como cubanos ordinarios, y se les brindó de un servicio espectacular médico que las personas no hubiesen podido tener estando en los Estados Unidos y que no habían tenido en una intervención desde hace bastante tiempo. Conclusión: lo que yo puedo concluir de esta lectura es que un país la riqueza de un país se basa en su calidad humana. Entonces, un país es rico, próspero y bueno cuando tiene su gente sana, cuando su gente y su población es sana, porque cuando la población que constituye a un país tiene servicio médico, es bien remunerada y puede vivir bien, ese país es una potencia humana. Y como vuelvo a haber dicho, los humanos, las personas, son las que componen a un país, este país inevitablemente va a terminar siendo una potencia en todos los sentidos o ámbitos posibles. Hay que ser una potencia de la vida. Muchísimas gracias por escuchar este video. Gracias.